papel, el tema de usar recursos tales como saltos de página o bueno, lo que acá en Nebrai se llama saltos condicionales, que son los saltos que en vez de yo termino un texto y quiero que empiece en la siguiente página, le doy los enteres necesarios para que se me pase a la página siguiente, lo que uso son saltos de página. Por favor, si yo quiero que al final de esta enumeración va a empezar un nuevo título, no le doy enteres, voy a insertar saltos. Me siguen escuchando, ¿no? Porque me dijo que mi conexión a internet... Sí, sí, se oye. De repente el me dijo algo de mi conexión a internet... Ahí se escucha mal, Pablo. Entonces, fíjense que en los saltos yo siempre tengo dos opciones de conexión. ¿Se está aflojando? ¿Ahí se escucha bien? No, ahora bien, ahora bien. Ah, bueno, listo. Yo tengo... el uso de saltos de página es fundamental para esto que decía de que el texto siempre quede bien, aunque yo tenga que cambiar el formato. Si yo quiero en determinado punto que se pase a la página siguiente, le pongo un salto de página a página siguiente. Si yo quiero que se pase a la página siguiente impar, porque estoy imprimiendo en doble faz, entonces quiero que pase a la página siguiente, pero de este lado, digamos, de la derecha, o a la página par, quiero que salga, que pase a la página siguiente de la izquierda, tengo estas opciones de saltos, que son insertar salto, tengo salto de página, F9 de la tecla rápida, salto a página impar, mayúsculas más F9, o salto, control más F9, página impar, o página par, mayúsculas más F9. Cuando yo le doy esta opción de decir acá, saltar de página, va a saltar de página sea como sea. Si yo imprimí en una página de 25 renglones, si yo formateé para una página de 29 renglones o de 27, el salto de página va a estar siempre. Entonces, eso nos va a permitir estos posibles cambios de formato sin que nos desarme el material. Parece cosa básica, pero lamentablemente muchas veces no se usa, y como decía, hasta quienes hacen libros en papel no lo usan. Ese salto de página hace que siempre se salte. Y el Ebrai tiene una herramienta, yo no le quiero pisar temas a la compañera que viene después, pero es mi historia de muchos años, de todas las capacitaciones y demás. En todos los lugares nos encontramos una herramienta que es buenísima y que no se usa, que son los saltos condicionales, que son cosas que nos van a permitir también esto, que el texto siempre quede bien organizado, hagamos lo que hagamos. Un salto condicional es un salto que a mí me permite decir, acá donde pongamos, estamos haciendo un libro de cuentos, termina un cuento, empieza otro cuento. Uno puede tomar la decisión de que cada cuento empiece en una página nueva, pero uno también puede tomar la decisión de decir, yo quiero que el cuento, si está en la primera mitad de la página, digamos, si el cuento anterior termina en la primera mitad de la página, que el siguiente empiece en la misma página. Lo que yo nunca quiero, porque queda horrible, es que yo tenga un título de un cuento o de una parte de un texto, un renglón en blanco y empiece en la página siguiente del texto, o que empiece un renglón solo de texto y después pase a la página siguiente. Entonces los saltos condicionales son los que nos permiten organizar esto. Es una cosa muy simple, porque el salto condicional le dice a los programas, digamos, esto es algo del Ebrai, pero también existen otros programas. Acá, vos fíjate, te dice, si abajo quedan tantos renglones todavía en la hoja, esos tantos renglones los elijo yo, seguí en esta hoja. Pero si quedan menos de esos renglones, pasa a la hoja siguiente. Fíjense que el usar ese tipo de herramientas nos va a permitir que, no importa, hoy convertí en 27 renglones, mañana convertí en 20, pero siempre va a ser lo mismo. Se va a fijar. Si abajo hay 10 renglones para seguir escribiendo, va a seguir en esta hoja. Si no hay 10 renglones, va a pasarse a la hoja siguiente. Son un tipo de elemento fundamental para hacer bien el diseño, para no tener que estar haciendo, también, digamos, en América Latina, donde tenemos pocos recursos, poco tiempo, poca gente para atender muchas necesidades, también es importante que los procesos de armar los materiales los hagamos lo más ágiles posibles.
que nos lleven el menor tiempo, pero a la vez tengan calidad. Y para eso es usar las herramientas disponibles. Digamos, si nosotros usamos las herramientas de automatización, prestando atención a que funcionen bien y a que nos quede un diseño lindo, vamos a poder básicamente hacer un material lindo sin necesidad de estar horas revisándolo, haciendo un primer diseño, imprimiéndolo, corrigiendo, cuando corregimos esto se nos corrió lo otro. El buen uso de estas herramientas nos va a facilitar la producción de materiales. No son enormes los recursos que tenemos de diseño en braille, son las sangrías, son los espacios, son en qué parte de la página empieza el texto. Entonces, cuidando ese tipo de herramientas, vamos a poder generar materiales en braille con buena calidad y con cierta facilidad. Otras cuestiones que también influyen en el momento de diseñar. Hay herramientas de diseño que en lo visual son buenas porque destacan, porque muestran, porque sirven para marcar determinadas cosas, pero que no son automáticamente traspasables al braille. Una de las cuestiones estas son las mayúsculas. Una cosa que muchas veces cuando se generan textos en braille no se cuida y que queda espantoso. Muchas veces el texto original está escrito todo en mayúscula, tenés un título entero con todas las palabras en mayúscula. Si nosotros convertimos automáticamente, sin mirar eso, sin prestarle atención a eso de las mayúsculas, lo que nos va a pasar es que ese texto quede después con signo de mayúscula, la, signo de mayúscula, casa, signo de mayúscula, de, signo de mayúscula, Bernarda, signo de mayúscula, Alba. El de y el la y casa con mayúscula queda horrible. Ni pensar cuando nos quedan dos signos de mayúscula por cada palabra. Porque la mayúscula es algo que visualmente destaca, pero que en braille no más que destaca, entorpece la lectura. En braille tiene una función más ortográfica, marcar el principio de párrafo, marcar los nombres propios. Entonces, no usamos el signo de doble mayúscula, no es algo que sea fácil para la lectura, y un título todo en mayúscula no se destaca. El título se destaca porque tiene una línea en blanco arriba, porque tiene una línea en blanco abajo, o porque está centrado, pero no porque tenga mayúsculas. Entonces, eliminar las mayúsculas innecesarias es otra cuestión importante. Y en eso también el eBraille tiene opciones interesantes. Por ejemplo, yo voy a escribir acá un título todo en mayúscula, ¿no? Vamos a poner, qué sé yo. La increíble y triste historia de la Cándida. Heréndida y su abuela desalmada. Fíjense que si esto está todo en mayúscula, cuando lo convierta, me va a quedar un signo de mayúscula por cada palabra, lo cual queda espantoso. Entonces, yo puedo seleccionar este título, veo que tiene las mayúsculas horripilantes, entonces, desde el menú herramientas, yo puedo, esperen que los encuentro, estas mayúsculas, la opción de cambiar mayúsculas, y eso me permite elegir qué hago con estas mayúsculas. Si lo pongo en tipo oración, me va a dejar la mayúscula solamente en la primera letra de la primera palabra. Y con eso limpié todas esas mayúsculas que me sobran, y a lo sumo voy a tener que revisar después que no me haya quedado un nombre propio sin mayúscula. Pero de esa manera, digamos, tener claro que la mayúscula no tiene la misma función que en la impresión en tinta, y que entonces es necesario siempre hacer una limpieza de esas mayúsculas, y que para eso tenemos herramientas. Perdón, una cuestión más que me olvidaba de
de estas limpiezas del texto. Una cosa que algo que no nos pasa, no la usamos muchas veces, pero que tanto el Quick Braille como el eBraille lo tienen para limpiar cuestiones que vienen de formatos de afuera, como de Word y demás. Lo vi recién cuando pasaba por el menú de mayúsculas. Es el tema de poder filtrar determinadas cosas, como cuando a veces uno trabaja con un libro que viene de Word o con un material que viene digitalizado, podemos tener saltos de línea en el medio de los párrafos que no los queremos que nos queden en el braille, podemos tener tabulaciones, espacios de más, y vos en el eBraille tenés una opción en herramientas que se llama filtros, que lo que hace es limpiar todo eso que venga del documento digital con el que vamos a trabajar. Y esto es una práctica que está bueno que todos incorporemos. Siempre antes de diseñar un material en braille, limpiarlo de todo formato. El formato se lo vamos a dar desde el conversor braille. Limpiarlo de todo formato lo hacemos o desde el mismo conversor, sacándole con estos filtros las opciones de lo que le queremos sacar, o simplemente muchas veces saber algunas técnicas sencillas de sacar formato. Copiamos el texto de Word, abrimos un bloc de notas, que es un editor básico de Word, lo pegamos el texto en el bloc de notas, lo volvemos a seleccionar y ahí ya lo pegamos en el Quick Braille o en el eBraille y ya le sacamos todo el formato. U otra opción, incluso en el mismo Word, es seleccionamos todo el texto, copiamos todo ese texto y lo volvemos a pegar sobre el mismo Word, pero con las opciones de pegado especial, que las opciones de pegado especial tenemos una opción de pegado que es pegado sin formato. Porque todo el formato de diseño que venga en el texto original muchas veces nos puede complicar en el braille, porque por ahí nosotros no vimos que hay una bajada de línea con un enter en el medio del párrafo. Y en el Word se la ve hermosa, se la ve bien donde corresponde. Pero cuando convertimos a braille, por ahí ese enter cayó a la mitad de una línea y queda horrible que se baje la línea y que ese texto después quede cortado. Entonces, nada, limpiar el formato, usar herramientas como saltos de página, usar herramientas como sangrías fundamentales y no transcribir idénticos recursos que son visuales, como es la mayúscula y como pasa también con las negritas, con los... Todo subrayado no tiene sentido. Tiene sentido el subrayado o la negrita, que los conversores braille lo pueden hacer con el signo de bastardilla, que es el signo 3.5, solo cuando es una palabra en un párrafo, una palabra que por una razón tiene que estar destacada, pero un texto todo en negrita no tiene sentido. Entonces esa es una cuestión importante. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé cómo estoy de tiempo, supongo que ya debo estar teniendo que terminar. Ustedes me marcan. Quedan 2 minutos. Perfecto. A ver, espere que voy a dejar de compartir la pantalla si puedo. Así me ven el último momento mientras les cuento algunas pautas más. Bueno, no estoy en la página correcta. Ahí está, gracias. No sé si ¿quién me la detuvo? Gracias. Jimena. Gracias, Jimena. Sí, porque yo no lo encontraba. Bueno, como les decía, a ver, algunas otras pautas cuando producimos material. El tema de, bueno, obviamente, digamos, hay pautas que tienen que ver con el público. Y por eso también esto que decía del poder fácilmente convertir a distintos formatos. Normalmente vamos a usar texto a renglón seguido, pero si estamos imprimiendo un material, ya sea para niños que recién se están, ya sea para adultos que recién están aprendiendo el braille, o con todas las impresoras braille podemos separar la distancia entre líneas. Al separar la distancia entre líneas, lo que nos va a hacer es que con el conversor braille vamos a tener que convertir en menos líneas por página. Entonces, bueno, esto, según para quién sea el material, tener esta pauta. Si imprimimos con renglón por medio, ahí eso nos va a bajar la cantidad de líneas por página. Por favor, nunca lo hagan con un enter que separe un renglón del otro. Esto pasa. Uno escribe un texto en el Quick Braille y como por ahí no sabía cómo hacer en la impresora, ampliar la separación de líneas,
¿qué hacemos? Diseñamos en el Quick Braille poniendo un renglón en blanco entre cada línea, entonces es una cosa casi artesanal. Lo hablamos hace poquito, no sé si habrá alguien presente de acá, pero en un centro de recursos donde estuvimos haciendo una capacitación en Montevideo, el centro de recursos de secundaria, que los docentes tienen una tendencia a hacer las cosas artesanales porque son lindas, pero más allá de hacerlo artesanal, tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos. Entonces, cuando vamos a usar imprimir renglón por medio, por favor no lo hagamos manualmente. Todas las impresoras tienen la opción de separar la cantidad de líneas. Y a lo sumo lo que vamos a tener que hacer en el programa Conversor es poner menos líneas por página, pero nunca hacerlo manualmente poniendo los enter. Después, bueno, si nosotros imprimimos en simple o en doble faz, vamos a tener que numerar las páginas de una manera o de otra. Eso también es algo que siempre lo vamos a manejar desde el Conversor. Que numere todas las páginas, que numere las impares o que no numere, porque si yo lo que estoy imprimiendo es una tarjeta de invitación a algo, queda horrible también que sea una sola página y tenga un número 1 arriba. Todas esas cosas son cosas elegibles desde las opciones de los conversores Braille. Nunca las tenemos que hacer manual. Yo a veces cuento ejemplos porque a veces uno piensa que no puede pasar, pero ha pasado, por ejemplo, una vez que instalamos una impresora Braille en una universidad, explicamos cómo usar los conversores Braille, a los 2 años me los encuentro y ¿cómo va la impresora? No, bien, el único problema que tenemos es que no pone los números de página, pero no importa, porque después nosotros agarramos la pizarra y se los agregamos. No, por favor. O sea, los números de página siempre los vamos a manejar desde el conversor, y si no están saliendo, veamos la configuración, preguntemos, usemos también las herramientas que hoy tenemos, que es fácil preguntar, intercambiar con otros, pero criterios básicos. Los números de página también tienen que estar cuando es un material de varias páginas. En el caso de material de doble faz se suele poner solamente el lado impar. Bueno, y en el caso de materiales que no son... ¡Qué lindo la bicicleta! Dando la bocina. Perdón. Otros criterios también. El tema del armado de materiales en volúmenes. Cuando uno trabaja un material grande que tiene varios volúmenes, es importante, en función del formato que se le va a dar, ver hasta cuántas páginas pueden entrar por un volumen. Algunas impresoras, básicamente las Index, permiten imprimir en formatos de revista, que es algo muy cómodo porque el material se dobla, se abrocha y queda con un formato de revista. Pero para ese formato de revista nunca puede ser demasiadas páginas, porque ese texto después, si no, queda desacomodado. Las hojas del medio sobresalen mucho más que la tapa y la contratapa. Entonces, para eso se trata de poner cierta pauta, digamos, cuando uno imprime en un material, en un formato de 4 páginas, es recomendable no usar más de 60 páginas por volumen, porque si no ya se hace algo muy pesado. Incluso, siempre yo creo que es más cómodo para la lectura, sobre todo cuando es material grande, usar formatos de encuadernación más tipo anillado, porque eso permite girar el texto, más que anillado, perdón, yo diría espiralado, que son los que permiten girar el texto, digamos, que la página pase para atrás, porque eso permite una mayor manejabilidad del texto. Si el texto no es el ancho de las 2 hojas, sino es el ancho de una sola, porque puedo ir girándolo, eso me va a permitir leerlo más en distintos espacios, en distintas situaciones. También no usar formatos enormes. Uno dice, como tengo este anillado hermoso, puedo hacer este libro, puedo meter 200 hojas. Pero después es algo inmanejable y llevable en la mochila y llevable para leerlo en otro lado. Volviendo a algunos ejemplos de cosas que no debemos hacer. Una vez fuimos... Ya termino. Sí. Dale, termina el ejemplo y ya te dejo y después vamos a preguntar. Una vez fuimos a una reunión en Conadis en México y nos dieron un hermoso libro de historia Braille que habían hecho. Y era un libro que estaba hecho en hoja más grande que una hoja 3. No entraba en un pupitre. Entonces, hacer cosas enormes que después no pueden ser manejables hacen que ese recurso también se desperdicie. Entonces, usar criterios, básicamente, pensando en el lector y la maleabilidad y el poder ubicarse y detectar el texto, usar criterios para poder convertir a distintos formatos fácilmente y también pensarnos como una red, como una comunidad. Cuando yo hago un texto en Braille, no guardo solo el archivo formateado por el Braille,
Si yo guardo el archivo fuente, que en el caso del Quick Braille es un archivo RTF, donde yo le pongo los comandos, los saltos de línea, los saltos de página, los saltos condicionales, las sangrías, ese archivo de fuente es el que me va a permitir después modificar cualquier cosa para cambiar el formato. Para un día imprimir en 27, otro día imprimir en 19, porque lo hice en renglón por medio. Nada, algunas ideas y algunas cosas que, bueno, después si hay preguntas podemos seguir discutiendo, como para tratar de aprovechar al máximo el trabajo que cada uno hace, digamos, no pensarnos como individuales, sino tratando de no duplicar esfuerzo y trabajo, y aprovechar las herramientas que tenemos para hacer el material de mayor calidad y de mayor facilidad para los lectores. Así que bueno, gracias y quedo acá escuchando a la compañera que sigue. Bueno, muchas gracias Pablo por toda esa experiencia puesta a disposición de quienes nos escuchan, ¿verdad? Esperamos que puedan considerar, son pautas sencillas. Y ahora vamos a escuchar a Inés Lengua. Ella es una voluntaria de la Fundación 11 para la Solidaridad de las Personas Ciegas de América Latina. Es experta en transcripción braille, ha trabajado en centros de producción y maneja el programa del cual Pablo nos estaba hablando, que tiene tantas bondades, ¿verdad? Sobre todo su gratuidad ahora y su versatilidad para trabajar con diferentes equipos. Ella es Inés, ya lo decía, y muchas gracias Inés por estar con nosotros y compartir, así que los micrófonos son suyos. Buenos días, muy buenas a todos. Voy a primero a ver si comparto pantalla y puedo... A ver. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí. Jimena dice que sí. Ay, perdón, es que oigo muy mal. Las diapositivas se están viendo, Inés. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues como comentábamos antes, pues mi presentación, digamos, aparte de sobre el eBraille, también tiene un poquito de historia, porque el título era un poco del Cobra al eBraille, ¿no? Un poco la evolución. Y entonces, pues vamos a empezar un poco con historia, un poquito de dónde viene todo esto de los transcriptores Braille. Bueno, pues los transcriptores Braille empezaron en principio en España, me imagino que fueron los más usados, que ya se ha hablado de él, con el programa Cobra. El programa Cobra es muy antiguo, es de 1988, lo creó la UTT y la Imprenta Nacional Braille. La UTT evolucionó, ahora mismo es el actual CTI, evolucionó al CIDAD, y ahora es el CTI, el Centro de Tecnología e Innovación de la ONCE, y la imprenta Braille es actualmente el SBO, el Servicio Bibliográfico de la ONCE. Entonces, en aquella época no existía Windows. Para la gente más joven, pues a lo mejor no les suena, ¿no? Pero Cobra trabajaba en el entorno de MS2. Entonces eso lo convertía en un programa transcriptor y impresor, hacía ambas cosas, convertía el texto normal, el texto ASCII, digamos, que es el que se utilizaba en aquel entonces, en texto Braille, y luego lo permitía imprimir en una impresora Braille. Lo que pasa es que, como no existían, pues eso, los entornos que existen ahora, utilizaba editores de texto externos, muy sencillos, para poder trabajar. Y luego ya posteriormente fue evolucionando y al final ya incluso llegó a trabajar con un programa que a lo mejor le suena a alguien, que es el WordPerfect, que fue muy, muy extendido y muy utilizado antes de entrar en el entorno Windows. Entonces lo que se hacía normalmente era introducir los comandos de formato dentro de WordPerfect. Se utilizaban macros. Macros son como pequeños conjuntos de órdenes agrupadas,
para agilizar el proceso y para hacerlo más cómodo y no tener que andar siempre tecleando las mismas órdenes. Y una vez que el texto estaba formateado, se podía imprimir y realizar, digamos, el proceso de conversión directamente desde órdenes tecleadas en la pantalla de MS2. Había órdenes para formatear, para imprimir, para convertir. Y luego había una manera de trabajar en MS2 también, que eran los ficheros PAT, que también a lo mejor a alguien si ha trabajado hace muchos años con ordenadores le suena, que son los ficheros de procesamiento por lotes. Entonces eso también agilizaba esos procesos, porque el proceso de conversión, de formateo, de impresión lo podíamos meter en un mismo fichero y dando una sola orden podíamos ejecutar la impresión en la impresora. Este programa evolucionó a el CobraWin, que ya fue el programa que se utilizó en Windows. Ya trabajaba con su propio editor, igual que el Cobra utilizaba editores externos. El CobraWin ya tiene su propio editor y fue, digamos, un poco el precursor del gran programa que se usó durante un montón de años en Windows, que fue el QuickBraille, que muchísimos de ustedes seguro que lo conocen. Entonces, QuickBraille, como ya decía, tiene su propio editor. También lo hizo el FIDAT, el CTI y el SBO, y tenía la ventaja de que era capaz de manejar, aparte de ficheros de texto, ficheros en RTF, en el Rich Text Format, y entonces pues la capacidad, digamos, era más de utilizar ficheros, era más amplia. Ya permitía usar tablas de conversión en diferentes idiomas, y entonces pues ya podíamos traducir textos en otras lenguas. También usaba fuentes Braille, tenía una opción para utilizar fuentes Braille y entonces podíamos visualizar el contenido del texto que teníamos escrito, no solo la transcripción como los códigos a los que estamos acostumbrados, sino con los 6 puntos Braille. Y finalmente ya llegamos al eBraille, que es el programa que se usa actualmente. Ya Pablo ha comentado varias cosas del eBraille. Lo desarrolló el CTI con el SBO, igual que los anteriores. Como gran novedad, digamos que ofrece la posibilidad de trabajar con texto de Microsoft Word directamente. Antes trabajábamos con ficheros de texto enriquecido, con RTF, o con textos estándar TXT, y ahora ya podemos trabajar con ficheros de Word directamente. Pueden entrar en eBraille y a partir de ahí empezar a trabajar. Tiene también posibilidad de visualizar en Braille. Tiene una opción para poder visualizar el texto en Braille, porque también tiene fuentes Braille, y puedes trabajar con varios archivos en una misma sesión. Tiene una opción también de aviso de errores, que cuando queremos formatear el texto, cuando hemos escrito algo y formateado algo y lo queremos ver en el Braille, ya nos avisa si hay algún problema de conversión o si hay alguna advertencia de algo que podamos mejorar. También tiene la posibilidad de trabajar con múltiples idiomas, pero incluso dentro del mismo fichero, o sea, podemos cambiar de idioma alternativamente dentro de un mismo texto. Tiene posibilidad de limitar los anchos mínimos, por lo tanto protege la longitud mínima que pueden tener los textos, los documentos. Trabaja con medidas, cursivas, subrayados, con todo un montón de atributos. También tenemos en esto, que es así, puede ir generando el índice.